Bienvenidos a todos, bienvenida a mi compañera Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Pues muy bien, aquí pasando el COVID, ¿no? Pasando la COVID. Pandemia. La pandemia y el fin de semana. Que no se va. Tuvimos un fin de semana, bueno, pues en casa, como quien dice. No nos dejaban salir de Vigo, a otros de la ciudad, no se podía entrar. Yo estuve cortando el césped. Claro, ¿tú trabajaste? Hombre, claro. Algo, eso está bien. Ponte al día, ya lo sabes, aquí siempre en Radio 4G, también en 9TV, en Bon Cine y en Vía Televisión, también a través de las redes sociales, ya lo sabéis, pero vamos a darle ya la bienvenida. En Madrid tenemos por allá a Liben Céspedes. Muy buenos días, Liben. Buenísimos días para todos, allá donde estén. In the home, en casita. Sí, bueno, desde hace un tiempo, últimamente. Así que, desde hace un tiempo la oficina está ahí. Tienes la oficina montada en casa hoy, ¿no? Sí, hace tiempo. ¿Qué remedio nos queda, Liben? Teletrabajo, es que es lo que hay que hacer, porque si no, esta pandemia no vamos a terminar con el bicho. El bicho, no hay quien acabe con él. Bueno, pues Liben Céspedes es Production Manager, Stage Road Manager en giras de conciertos, eventos y espectáculos. Él, como muchos otros de lo que es la noche, el ocio de nocturno, y no solo el ocio, sino los espectáculos, todo lo que se está sin hacer en este tiempo, porque aún no tenemos cosas claras, y también está la organización Alerta Roja en Madrid, una organización que nos va a contar él en un momentito. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a otro compañero de la noche, del ocio, de muchos años ya. ¿Quién no conoce a Fernando Collazo, uno de los mejores DJs que tenemos en Galicia? Fernando, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está la cosa, Fernando? No, pues exactamente igual que cuando empezamos, o sea, exactamente igual que hace 9 meses, sin trabajar. O sea, sencillamente así, sin trabajar. ¿Y Dios, con futuro o sin futuro? No, es que no sabemos absolutamente nada, ni a qué atenernos, ni qué hacer de yo. De hecho, ya te lo comentaré después. Yo me estoy buscando trabajo en otro sector, lógicamente. Qué remedio. Liben, yo creo que vamos contigo. Silvia, vamos a enterarnos de lo que pasa realmente a nivel nacional gracias a Alerta Roja, una asociación que ha nacido sin ánimo de lucro, pero que Liben está en ella, han tenido muchas reuniones y yo, Liben, te doy la palabra. Cuéntanos qué es lo que pasa. Bueno, primero decir que, bueno, Alerta Roja más que una asociación es una plataforma que congrega, digamos, a un montón de asociaciones, en primer lugar, montón de asociaciones, sindicatos y movimientos participativos, ¿no? Dentro de los movimientos participativos estaba MUTE, por ejemplo, que fue una movilización que se hizo, una movilización unificada entre todos los trabajadores del espectáculo. Eso fue, digamos, lo primero que sucedió, y a raíz de eso, a raíz de esa movilización que hicimos a nivel nacional, pues entonces dimos al traste con Alerta Roja, que más bien es un movimiento que se está gestando todavía, que está, digamos, representado, ¿no?, por más de 150 asociaciones, sindicatos, como había dicho anteriormente, ¿no? Alerta Roja, bueno, en principio fue, digamos, como un movimiento un poco para visibilizar primero el sector, que se nos viese. Primero que la gente supiese quiénes están, quiénes forman parte de ese sector, ¿no?, de ese movimiento. La visibilidad en primer lugar porque, como decía por aquí el DJ que tienen ustedes de invitado también, Nacho, ¿no? También. Fernando, hola. Fernando. Pues claro, la historia es que nos vimos abocados todos en que no teníamos ninguna posibilidad de ser, digamos, visibles o defendidos, ¿no? Ante una situación como esta que nos cogió de improviso a todos, ¿no? Entonces, ante la difícil situación que ya se está viendo, que se estaba agravando con el paso del tiempo, pues entonces, bueno, surgió este movimiento que más que nada lo que está es intentando ejercer un poco de presión ante las instituciones públicas de cara precisamente a una demanda
de ciertas, digamos, condiciones que yo creo que facilitarían, ¿no? Que creemos que pueden facilitar que no muera el sector nuestro. Sobre todo teniendo en cuenta de que no estamos hablando de un sector mínimo, reducido. Son más de 800.000 familias las que comen, digamos, de lo que es la industria del espectáculo o el sector o el gremio, como quisiéramos llamarle. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que habitualmente vamos a conciertos, espectáculos o eventos y siempre vemos al artista, ¿no? La cara, ¿no? Visible, o los actores, etcétera, etcétera. Pero claro, detrás de un evento, un espectáculo, por mínimo que sea, incluso, por ejemplo, una sesión o un DJ set, ¿no? Que vaya uno a ejercer en algún lugar, pues hay un mínimo de condiciones que se tienen que cumplir y precisamente esas condiciones están paliadas por un grupo de profesionales. Desde el que viene y carga y descarga todo el equipamiento para que pueda, digamos, montarse todo como se tiene concebido, hasta el runner, que es quien lleva y trae, o incluso, voy más allá, el taxista de la ciudad, que cuando terminas de pinchar te lleva hasta tu casa o te trae. ¿Qué quiere decir esto? Que también el sector, al ser, digamos, el sector va asociado un poco al paralelismo también de otras empresas, pequeñas y medianas empresas, que conforman realmente todo el ecosistema, ¿no? En el ecosistema también se benefician pues otras, digamos, profesiones que van más allá de, o sea, que no están insertadas dentro de este ecosistema cultural, ¿no? Pero sí también se genera, digamos, trabajo, ¿no? Como el sector de la hostelería, la movilidad con relación a una ciudad, por ejemplo, los festivales. Es bien conocido la cantidad de trabajo que aportan, ¿no? Y los beneficios económicos que suelen traer a una ciudad o un entorno local o rural, lo que sea, ¿no? Donde se haga el evento en sí. Pero bueno, un poco resumiendo, alerta roja lo que viene. Bueno, por supuesto, lo primero en lo que se distingue es que es apolítico totalmente. No queremos tener nada que ver con las posturas políticas. De hecho, una serie de demandas que se postularon o leyeron ante una organización que se hizo ese 17 de septiembre en más de 28 ciudades españolas, que lo primero que demostramos, ¿no? Que bueno, que podíamos hacer eventos, que podemos realizar eventos en conciertos, o sea, eventos en directo, me refiero, paliando, digamos, lo que puede ser o minimizando aquellos efectos de transmisión, etcétera, etcétera. Llevamos muchos años, por ejemplo, los que nos dedicamos a organizar conciertos, giras de conciertos, eventos y espectáculos multitudinarios, bien sabemos que tenemos que entregar una memoria técnica al ayuntamiento en cuestión, donde van relacionados una serie de documentos, ¿no? Desde la concepción de ese espectáculo, de ese entarimado, o sea, arquitectónicamente, lo que supone la construcción, la elevación de esos escenarios, las zonas donde, digamos, pueden hacer vida gastronómica, digamos, los asistentes al festival. O sea, que dentro de esa construcción hay, digamos, ciertas complejidades que quedan reflejadas en protocolos de seguridad, de evacuación. Ahora se han integrado los protocolos de sanidad. Entonces cumplimos legalmente siempre, digamos, con materia de prevención, incluso de riesgos laborales. Entonces, estamos acostumbrados a hacer eventos donde minimizamos los riesgos. Entonces, también somos muy responsables, la mayoría, que esa es otra cosa que también, digamos, que a veces no nos ayuda, ¿no? En que las fake news, por ejemplo, trasciendan o
o situaciones o, digamos, circunstancias muy particulares que de pronto adquieren una dimensión y sin embargo son casos aislados, no suelen suceder con frecuencia. Entonces, no sé si estoy divagando mucho, pero lo que quiero estamos acercar entendiendo es que, perfectamente. lo que quiero acercar es que, bueno, que realmente estamos trabajando desde marzo. Porque, por ejemplo, yo pertenezco a una asociación que engloba a profesionales del sector de la producción, realización, eventos, espectáculos, tour managers, stage managers, directores técnicos. Pero como mismo, nosotros hemos venido trabajando preocupados ante la desprotección que teníamos, sobre todo ante el rescate de muchas de las pequeñas y medianas empresas, que son personas que estamos hablando de que son emprendedores. No estoy hablando de personas con grandes fortunas ni nada de eso. Estoy hablando con gente que vive de un verano a otro. Con lo que hicieron este verano, viven los otros 6 meses que están en impasse, ¿no? Entonces, claro, hay muchas personas que ya están viéndose que todas esas empresas por las que han luchado años, ahora mismo se están viendo en que algunas han tenido que echar el cierre, otras todavía están viviendo de ahorros, pero no tienen ayudas. Entonces, los ahorros acaban, claro, entonces al final lo que nos vimos fue que, bueno, y ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo alimentamos a las familias, etcétera, etcétera? Y lo primero que, digamos, objetivamente empezamos a ver, sobre todo desde esta asociación, ¿no? Directores de producción, que se llama Aporte, pues empezamos a conformar, digamos, a ver cómo podíamos organizarnos. Y así empezó, digamos, la idea en empezar a englobar en asociaciones a todos aquellos profesionales del sector de los eventos y espectáculos, sonidistas, iluminadores, backliners, fotógrafos de eventos y así, bueno, vamos, puedo mencionar a montón de disciplinas, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque la manera de organizarnos, ¿no? De congregarnos en asociaciones especializadas en cada una de estas ramas o secciones, pues nos haría primero dar una visión general entre todos de cuáles son los puntos flacos en los que ahora mismo nos encontramos, en los que nos vemos realmente desprotegidos. Y bueno, todo eso dio lugar poquito a poco a ese movimiento o esa movilización que nos hizo pues salir a la calle. Por supuesto, tenía alerta roja dentro de su, digamos, conglomerado, ¿no? Lo primero que quería era sentarse a hablar con las instituciones públicas, con el gobierno, porque es que para que se nos reconozca, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, ¿no? Los SENAES, ¿no? Esos códigos por los que se rige, digamos, las profesiones o los epígrafes en donde entran todas las disciplinas, ¿no? Hacia, digamos, un reconocimiento institucional, jurídico, que diga, directores de producción técnica de eventos y espectáculos. Por ejemplo, eso no existe. Te puedes encontrar dentro de imagen y sonido en un epígrafe 0, no sé, 86 o algo así, que son trabajadores del mundo del espectáculo. Pero claro, es que ahí lo que hay es entran gogo, DJ, iluminadores, sonidistas, que bueno, dentro del mundo audiovisual también ha logrado un poco, ¿no? el avanzar en ese reconocimiento. Entonces, yo hago este apuntalamiento porque realmente, claro, no podemos hablar solamente con el Ministerio de Turismo, ni el Ministerio de Cultura y Deporte. También está Hacienda, está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, justamente para
estar todo el tiempo con ellos, una interrelación con ellos de que en materia de lo que vaya saliendo, lo que vaya sucediendo, y nosotros ir readaptando en base a los espectáculos, los espacios, digamos, en los que vamos a centrar un evento determinado. Entonces son muchas cosas. Desde marzo, por eso nos dimos a la tarea y todavía estamos trabajando en también censar a todos los profesionales que engloban este ecosistema, ¿no? No es menos cierto que hay muchas de estas profesiones o personas que, bueno, se han ganado la vida en los últimos años, digamos, dentro de este sector, que por supuesto, por no estar reglados, pues no tienen tampoco un acceso a la profesionalidad, digamos, de este sector, ¿no? Hay escuelas de music business, por ejemplo, donde hoy en día ya te enseñan a manejar una máquina de DJ, pero todos los que lo han aprendido en lo largo de los años casi siempre ha sido de manera autodidacta. Sí. Como mismo también hemos tenido, por ejemplo, la dirección de producción. Dentro del gremio de la producción hay muchas cosas que se han hecho y muchas personas que se han hecho que hoy en día son, digamos, grandes productores, no han ido a una escuela realmente. Han, digamos, en el camino, en el proceso del camino, por haber escogido, o, digamos, por X o por Y, por ejemplo, yo llegué accidentalmente a esta profesión, estaba estudiando Bellas Artes y llegué accidentalmente. Y desde Cuba para acá han pasado 30 años justamente asociados y, digamos, interactuando con músicos y artistas, ¿no? Y bueno, realmente la situación actual nos exige un nivel de compromiso y responsabilidad de todos los que estamos, todos los que pertenecemos a ese sector. Sobre todo porque es un sector que, por ejemplo, por la transversalidad que tiene, por la intermitencia a la que estamos sujetos, a la que, digamos, por la que podemos cotizar, por ejemplo, en la seguridad social o tener algún tipo de beneficio o ayuda ante una situación como esa, pues claro, se ve apocado. Porque, por ejemplo, si por cuenta ajena estás trabajando y no tienes los 365 días acumulados al año, pues entonces no tienes la posibilidad de subsidio. Con Alerta Roja, por ejemplo, el habernos sentado con diferentes, por ejemplo, reunión del ministro de Cultura el 28 de septiembre. Una vez que pasamos ya el 17 de septiembre, nos centramos con el ministro de Cultura. No quiero decir que, a ver, que lo hayamos todavía logrado todo, porque también, desgraciadamente, la política y la demagogia, pues a veces, bueno, a veces no. Desde que el mundo es mundo, nos está haciendo buen daño. Y justamente por la política y la demagogia, pues han caído el Imperio Romano, el egipcio, en fin, puedo demostrar con creces a través de la historia universal que ese camino no nos conduce a nada. Ahora, si realmente nos unimos, si realmente nos concientizamos que la lucha, no porque sea pacífica, realmente deja de ser contundente, pues claro, también podemos ejercer presión si lo hacemos, digamos, con cabeza, ¿no? Entonces, dentro de esas tantas reuniones que han habido con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Cultura, y bueno, el Ministerio de Industria, que también se tuvo una reunión, al final se han ido dando pasitos. De hecho, bueno, se acaba de aprobar ahora mismo recién, por ejemplo, un nuevo subsidio que comprende que con que tú hayas tenido en el 2019 35 días cotizados, pues puedes acceder a ese desempleo que hace unos meses atrás muchas personas no podían acceder. Todavía se están trabajando en materias de, por ejemplo, con relación a los autónomos, que se le, digamos, perdone, por decirlo de alguna manera, ciertas cuotas, etcétera, etcétera. O sea, que se están dando pasos avanzados. No quiere decir que esto haya sido definitivo, porque también hemos visto jugadas que, por supuesto, forman parte de la política mundial, que realmente dejan mucho que desear.
Pero bueno, nuestra intención no es entrar a la política porque vamos a ser contundentes con la política, contundentes con los medios, porque si nosotros nos organizamos para hacer un concierto, por ejemplo, en un estadio ante 50.000, 80.000 personas, todas las profesiones que vienen en todas las escalas, para que eso sea posible, para que eso se dé, pues nos organizamos también, que al final, digamos que el resultado final es ver a la gente como sale con las lágrimas en los ojos, emocionado por un momento determinado en que vio a su artista, ¿no? En un momento clímax del show. También nos podemos organizar precisamente con todos los organismos, ¿no? Digamos, públicos, la policía, limpieza, por ejemplo, al otro día. Entonces, si eso lo podemos hacer, lo podemos llevar a cabo, si podemos organizar grandes festivales internacionales que nos están dejando también en un buen lugar a nivel europeo, ¿no? E internacional. Nos quedó la señal ahí un poquito de... Si podemos hacerlo, si nos podemos realmente organizar bien, ¿por qué entonces no vamos a poder hacer frente, digamos, o cursar una serie de demandas de todas aquellas personas que hacen posible que esto avance, que esto continúe? Hombre, no cabe duda que detrás de un artista come muchísima gente, no solo se lucra el artista, o sea, está muy bien que se lo expliques a la gente, porque hay mucha gente que no se puede imaginar lo que hay detrás de ver a un artista en un escenario, la cantidad de trabajo que se está dejando de ganar en estos momentos en muchísimos sectores. Ahora, me llama la atención que os haya atendido el gobierno, ya solo eso es fundamental, al margen de lo que luego se pueda conseguir o no, pero ya es un gran paso que hayáis tenido reuniones con el... Fundamental e histórico, porque esto no se había hecho. Hacemos un recorrido en los últimos 50 años en la historia de España o del mundo, porque ahora mismo ya esto de alerta roja no es algo nacional, es un movimiento internacional con muchísima fuerza. Por eso digo que se preparen realmente, digamos, todos los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo primero es que tenemos que organizarnos internamente, conocernos internamente. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los que estamos? ¿Cómo podemos, digamos, unir fuerzas? Por supuesto. ¿Y cómo se puede acceder a vosotros para que sepa la gente cómo podemos llegar? Bueno, hay una página. Por ejemplo, seguramente no conocías a Alerta Roja. Sí, por supuesto que sí que lo conozco. De hecho, yo estuve en la manifestación de septiembre de la que está hablando él. Y además lo sigo constantemente. Sé de esas reuniones. Sé que al principio, la primera reunión que se quiso hacer con el ministro, me parece que además de una manera muy realmente bien pensada, no se llegó a hacer porque es lo que está explicando él. En una reunión de este tipo sí que hacía falta otro tipo de ministerios, como el de Sanidad, como aparte del de Cultura solamente, porque creo solamente que él quería reunirse con el de Cultura, y lo hicieron muy bien en su momento. Yo no, los estoy siguiendo muchísimo, tanto a Mute como a Alerta Roja. Sí. Pero ahora, por ejemplo, hemos sabido un poco cómo está la cosa en Madrid, pero ¿cómo lo ves tú desde Galicia, Fernando, con las reuniones que se ha tenido a través de las asociaciones de ocio nocturno, de discotecas, de todo esto, con la Xunta de Galicia? Vale, mira, es que él ha estado comentando algo que es muy importante, y además lo ha hecho aquí ahora al final, que es lo primero de todo, hay que crearlo todo desde dentro, ¿sabes? A ver si intento explicarme bien. Vamos a ver, lo que se está intentando es que, como él decía la palabra, conocernos más o menos es eso, ¿sabes? Es incluso censarnos, que también él nombró eso anteriormente. Entonces, todo tiene que empezar, claro, o sea, para que fluya, pero desde dentro, para que fluya hacia afuera. Y eso que creo que es lo que están intentando hacer ellos ya desde Madrid. Y me parece que lo están haciendo bastante bien. Después, aquí a nivel Galicia, lógicamente, en todas las otras partes de España, estamos siempre pendientes de lo que ellos están consiguiendo. Y si me preguntas de cómo estamos aquí a nivel laboral, pues como te puedes imaginar, supongo que como en toda España. Sí que hay una cosa que quiero, que me estuvo llamando la atención y que yo no sé si él lo sabe, pero nosotros aquí en Vigo hemos llegado a hacer conciertos. Yo, de hecho, el mes de julio trabajé bastante bien.
no lógicamente, en mi discoteca donde trabajo habitualmente, el 20, de aquí de Vigo, pues está cerrada, pero sí que trabajé para el Concello de Vigo en los conciertos que se hicieron en el auditorio, en el Mar de Vigo, con una organización modélica y con todo tipo de medidas. Y yo creo que sí podría haber abierto muchísimo más la mano a la hora de hacer ese tipo de cosas alrededor de toda España, tal como se hizo aquí en el auditorio de Vigo. Sí que es cierto que hay que tener un recinto que reúna las condiciones, como reunió el auditorio del Mar de Vigo de aquí, pero yo creo que sí que se pueden hacer. Sí, claro, a foros limitados, ya vuelvo a repetir, con todo tipo de medidas. Yo estuve pinchando al principio y al final de cada actuación y todo fue perfecto. No hubo ningún caso, no hubo ningún contagio, porque, por supuesto, todo muy rígido. Lo que quiere decir, y con esto ya termino, lo que quiere decir es que sí que nosotros podemos. Mirad, yo creo que sí que han cometido un error muy grave los que nos gobiernan, no sé, las instituciones, tanto de aquí como de allá, que es el no haber confiado en nosotros, el no haber hablado con nosotros, porque nosotros sí que sabemos perfectamente cómo tratar un concierto, cómo realizar un concierto. Él lo decía antes. Nosotros sabemos en las memorias que se le entregan a los concellos o a los ayuntamientos, ya va especificado, somos nosotros los que especificamos todo. ¿Entiendes? No se han dirigido a nosotros. Lo que han hecho ha sido cortar definitivamente, prohibir, que es una palabra a veces fea y muy tajante, desde luego. Y no han escuchado nuestras voces. Y eso sí que no nos ha gustado. Por lo menos aquí en Galicia, por lo menos aquí. No, en Madrid también. En Madrid también. Por eso hablo de precisamente la demagogia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que sí, de hecho, tú habrás visto el lanzamiento de una campaña que se llama Cultura Segura, que ahora mismo hasta el ministerio está haciéndose, digamos, se hizo la foto, ¿no? Con Cultura Segura. Sí, es por supuesto que nos cabrea de cierta manera, porque es como terminando antes del 17 de septiembre, cuando se tenían organizadas todas las movilizaciones a nivel nacional. Mira que insistimos por sentarnos con el Ministerio de Cultura, insistimos muchísimo. Bueno, cuando yo hablo insistimos, me refiero a los compañeros que están en la vanguardia, que son los que están ahí todo el tiempo y que además han trabajado a deshoras por elaborar incluso documentos, porque estamos también en la realización de un manual de buenas prácticas para todo aquel que vaya a realizar un concierto, tenga un manual por el que regirse de cosas que tiene que tener en cuenta a la hora de realizar un concierto en contexto COVID, ¿no? Entonces, por supuesto que nos cabrea, porque tú estás presentando una serie de medidas, ¿no? Y de buenas a primeras estás intentando sentarte con ellos. Entonces, qué casualidad, lanzamos 17 de septiembre, movilización nacional en tantas ciudades, no sé qué, y automáticamente se recibe una invitación del ministro de Cultura para sentarnos en la mesa a hablar con él. Entonces, automáticamente, Alerta Roja dijo, no, espérate. Ahora no es el momento. Espera que pase el 17, espera que veas qué es lo que podemos hacer y después nos sentamos. Y entonces, exactamente por eso fue la reunión con el Ministerio de Cultura el 28 de septiembre. Y bueno, la verdad que todas las cosas que los portavoces de Alerta Roja salieron de allí con muy buena sensación, porque nos dio la impresión que nos habían estado escuchando, que tomaron en cuenta, tomaron nota de todas las, digamos, medidas urgentes que se plantearon, que se leyeron en cada una de esas ciudades. Medidas que te voy a retocar un poquito por encima, ahora aquí, un poco leyendo, porque de memoria todas no me las sé, pero primero, que se reconociera el sector del espectáculo, de los eventos, entre los sectores principalmente afectados por la pandemia del COVID-19. No lo extiendo más. Ahí queda resumido. Reactivación inmediata de las agendas culturales y los eventos de las administraciones públicas, porque como decía Fernando, sabemos realizar estos conciertos. No es ahora nuevo que tengamos que... Es que nosotros incluso para manifestarnos
o movilizarnos, presentamos ante la delegación de gobierno una memoria histórica. Sabemos hacerlo. Sabemos incluso con planos cómo todo va a ir, por las calles que van a ir, coordinación con movilidad, con Policía Nacional. O sea, estamos acostumbrados. Sí, sí, es cierto. Sí. Una tarea que realmente nos suponga un gran esfuerzo. Porque además hay especialistas en cada materia. Efectivamente, efectivamente, claro que sí. Por ejemplo, para los trabajadores autónomos se pidieron la prórroga de la prestación especial por producto del cese de actividad hasta su reactivación con una recuperación del 100% de los aforos. Está claro también lo que decía Fernando. Nosotros precisamente al tener dominio de, digamos, todas las cualidades técnicas o características técnicas de un espacio determinado, por ejemplo, IFEBI de Vigo, ¿no? Cuando hicimos allí FONSI, al final tú lo primero que haces es ver en materia de prevención, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese espacio? Para entonces, en base a las características de dimensiones, altura, etcétera, etcétera, sistema de ventilación, que ahora mismo un estudio que se hizo en Alemania de un concierto en directo con aforo, digamos, restringido, regulado. Una de las cosas importantes es la ventilación del lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las administraciones públicas, por ejemplo, si tú quieres hacerme una auditoría o un control antes de empezar a hacer el show, vente, yo te invito, pasa, míralo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en las instituciones públicas no hay personas capacitadas. Fíjate qué curioso, en su mayoría, no estoy hablando de cosas muy puntuales, como teatros que llegan y de buenas a primeras tienes a el director técnico del teatro que te conoce, él sabe hasta dónde tiene que darle a la luz de trabajo de iluminación. Fíjate, el gerente técnico del teatro, ¿no? Todo, cómo se abre, o sea, está al tanto de todo, pero eso sucede en muy pocas, digamos, en pocos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía Fernando, está demostrado que sí podemos hacer conciertos. Sí que podemos, sí podemos hacerlo. Entonces, la historia de la reducción de aforo y no eso, en cada lugar depende, por supuesto, del espacio. Pero si ese espacio cumple con todas las medidas, en primer lugar, más las medidas que tenemos que implementar nosotros, ¿no? Con relación a nuestro plan de prevención de riesgos laborales de cada uno de los asistentes, cómo entran, por dónde salen, que si es el hidroalcohólico, que si el uso de mascarillas, pues por supuesto, tenemos que ser responsables. Por ejemplo, en mi caso, yo viajo con un artista que tiene una edad y está dentro de la franja de edad de personas de riesgo, ¿no? Tiene 78 años. Y entonces, bueno, es un artista que nosotros lo cuidamos mucho, mucho. Pablo Milanés, que además... digamos que estamos en gira ahora mismo, en gira de Esencia. Fantástico. Llevamos 2 años con esa gira y cada vez la gira es más aclamada, ¿no? De hecho, nosotros, a ver, no es que hayamos tenido el ritmo que habitualmente tenemos en gira, pero estamos pudiendo hacer cositas y casi todas dependen precisamente de la mentalidad de esas personas que contratan ese evento, porque también esas son personas que también entran dentro del ecosistema. Ya nos tendremos que poner de acuerdo después internamente cada uno, ¿no? Promotores con relación a o promotores de conciertos, qué es lo que le pueden pagar a de carga y descarga. O sea, tenemos que intentar salir de la precariedad. Este es el momento. Este es el momento. Pero mientras tanto, lo más importante es que sí se pueden hacer conciertos. Miremos cuántos contagios hay. No queremos tampoco presumir de que no hay contagio, porque como quiera que sea, el bicho este es omnipresente. Lo tenemos en nuestras vidas, aunque no lo veamos. Por supuesto que sí hay gente que lo han visto cercanamente en toda su dimensión, pero también he visto gente que se ha recuperado. ¿No? Y yo te quería preguntar, ¿vosotros habéis podido hacer algún concierto por ahí por Madrid? Sí, se están haciendo conciertos. Yo, por ejemplo, lo que decía, con Pablo Milanés estoy haciendo conciertos.
Hace 15 días tuve Huelva, por ejemplo, hace 2 semanas Huelva. Tenemos en breve, o sea, hay una dinámica, pero yo creo que se refiere más a la apertura, porque también hay otra cosa aquí con la que estamos luchando, que cada comunidad autónoma, como realmente tiene unos conceptos definidos, algunos, no sé, unos más al norte, otros más al sur, pues según la idiosincrasia política, pues opera de una manera u otra. Entonces, hay gente o hay zonas que permitían el 75% de aforo y hay otros que lo han limitado al 30%. Lo que, claro, si hacemos un balance realmente lógico, hablamos del sentido común y de la lógica, no de esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si acudimos al sentido común, que le falta un poco a la clase política actualmente, hay muy pocos a lo mejor. Yo es que, como llevo tantos años fuera de Cuba, digamos que rompí automáticamente con todo lo que olía política, ¿no? Entonces, claro, depende. Si todo, por ejemplo, hubiese una norma nacional con relación a determinados puntos, yo creo que avanzaríamos más. Pero claro, como imagínate, cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, pues ahí es donde nos encontramos también con cierta, ¿cómo decir? Un aparato gubernamental que avanzas, das un pasito y entonces hay 2 para atrás. 1 para adelante, 2 para atrás. Entonces, vamos poquito a poco, pero ayudaría muchísimo que hubiese una unificación a nivel, digamos, político en este sentido, con relación precisamente a adoptar medidas urgentes, porque es urgente. Ya esto no, realmente hoy en día hay gente que se está quedando sin nada que llevarse a la boca y además arruinado y con deudas, porque a medida que va pasando los meses tienes que pagar los gastos, alquiler. Esto es bien conocido por todos. Todos tenemos facturas que pagar, incluso autónomos que le siguen cobrando la cuota y no han ingresado nada desde marzo. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas son las que queremos paliar. Realmente. Yo lo que te quería decir es que incluso nosotros aquí en la comunidad autónoma gallega la cosa va un poquito más allá, incluso porque después al margen o sea, tenemos un gobierno en la comunidad autónoma que es de un color y otro en la ciudad que es totalmente distinto, ¿sabes? Y entonces imagínate los choques que hay ahí en ese sentido. Bueno, con respecto a esto, a todo lo que estabas tú diciendo, yo quería añadir ahora, ¿sabes lo que está pasando? Que es una cosa muy curiosa, que ahora mismo resulta que de repente la hostelería en general ha llevado un buen golpe con las últimas medidas, con los últimos decretos, por ejemplo, el confinamiento, ya que se está celebrando aquí, que se ha hecho ya, por ejemplo, en ciudades como Vigo, este fin de semana. Vale, entonces hay una cosa curiosa, que por eso antes lo que tú hablabas de lo de las asociaciones me parece tan interesante. Yo quiero adelantarte, no sé si lo sabes, yo soy presidente de una asociación de disjockeys que hay aquí en Vigo. ¿Sí? Dentro de esa asociación, o sea, como asociación hay mucha problemática, como puedes comprender, porque hay distintas corrientes, hay distintos pensamientos, lógicamente, que yo como presidente tengo que aceptar, escuchar y todo ese tipo de cosas. Bien. ¿A qué viene esto? Viene esto porque nosotros, que no sé si realmente debemos llamarnos ocio nocturno, como nos está llamando todo el mundo, estamos integrados dentro de lo que es la hostelería. Bien, hay mucha gente aquí que está pensando que en su momento esta hostelería diurna, por así llamarle, no apoyó debidamente a la hostelería nocturna o al ocio nocturno. Y ahora ya he escuchado bastantes voces diciendo que, bueno, ahora que la hostelería diurna se ve en esta situación, en la de que si los están ordenando cerrar a esta hora de la noche, que si les obligan a no utilizar las barras, no puedes estar en la barra, tienes que tener un tanto por ciento en las terrazas, y que no se preocuparon muchísimo, o sea, mucho,
por nosotros en su momento, y a ver si entiendes lo que quiero hablar, lo que quiero decir es que ahora resulta que también hay un choque entre nosotros, entre ese ramo que es la Pero es hostelería. lógico. Sí, tú bien decías antes una cosa, ¿sabes? Que es el que tú nos buscas y resulta que tú vas, lo que decías, lo de los epígrafes. Estamos allí situados, allí perdidos, allí en el número, somos el número 0238 y el otro, ¿sabes? Y entonces... Los que están claro, dentro, hay muchos que no. Claro, exactamente. Los que están dentro, los de muchos que no estemos catalogados en ninguna parte. Bien, entonces resulta que ahora aquí se está presentando este pequeño, bueno, no sé si irá a más, pero sí que es curioso, ¿no? Que es la difusión por eso que hay en es ese importante. Por eso es importante que nos reconozcamos primero nosotros mismos quiénes somos. O sea, quiénes somos los que estamos. Eso mismo que plantea Fernando desde una asociación de DJ, por ejemplo. Estamos abiertos todos. O sea, una de las cosas que realmente yo creo que es la labor más difícil es reorganizar o digamos, constituir, agrupar lo que en 40 años no se había hecho. Entonces, estamos arrastrando realmente una forma errática de funcionar. Entonces, erradicar esos a lo largo de la historia, vamos, desde Aristóteles con su retórica, pues vemos que siempre lo que piensa una persona al final tiene a un, digamos, un semejante que a lo mejor puede condicionar y piensa de otra manera. Entonces, eso es lícito. Por supuesto que es lícito, pero dentro de este proceso, ahora mismo de reconocimiento, primero está el eso, saber, a ver, yo pertenezco, soy DJ, ¿de dónde? De Vigo. Yo soy iluminador y radico en Canarias. Pues imagínate cuando tengas un listado, porque también hay otra cosa. En teoría, creemos que, bueno, según más o menos seguimiento de información, ¿no?, de otros años, pues nuestro gremio produce el 3.8 del Producto Interior Bruto de este país. Es muchísimo dinero. Es un dato muy grande, muy relevante. Por ejemplo, un ejemplo, Festival de Benicàssim en Castellón. Cuando eso empezó en sus primeros años, todos los que hemos visto cómo ha ido avanzando el espacio que se ha convertido y el espacio que ha ido ganando ese festival a nivel internacional, pues te das cuenta de todo lo que le ha traído incluso a esa región en materia económica. Entonces, por supuesto que es importante que limemos asperezas. Ya habrá tiempo ya de discutir internamente entre iluminadores, entre productores. Por ejemplo, ahora nosotros tuvimos la semana pasada el BIME y dentro del BIME tuvimos una reunión para constituir la junta, digamos, que va a dirigir durante este nuevo proceso la asociación de aporte, ¿no? Es la que digo que estamos englobados todos los directores de producción, etcétera, que al final somos los que hacemos casi todos los eventos y festivales. Entonces, no sé si es porque todos somos de producción, pero la junta fue, digamos, a una velocidad normal. Íbamos a discutir puntos y también estábamos de acuerdo todos en casi todo. No hubo puntos de, ¿sabes?, de desunión, porque realmente estamos centrados todos en que el paso dentro de este proceso ahora mismo es la unificación. Es el que se nos vea, el que se nos escuche, el que la gente también entienda que no tiene ahí, o sea, que no es solamente Alejandro Sanz, es el de iluminación, es el backliner, o sea, que se nos reconozca, que se nos vea. Entonces, bueno, esa parte ya está hecho. Ahora lo que hace falta es que empecemos a ponernos de acuerdo y empecemos a coordinar acciones. Por ejemplo, esto de alerta roja a nivel mundial es una acción que, bueno, se está en contacto con todos los que representan esos movimientos en todos esos países. Hay más de 7 países ya, digamos, que están ya trabajando conjuntamente en posibles acciones o ideas de cara al futuro si no hay respuestas de las instituciones gubernamentales.
Entonces, es algo que nos atañe a nivel mundial. Y además, sí, es verdad que, bueno, el ministerio se puede haber colgado la medalla de cultura segura, pero es que es verdad que somos seguros. Entonces, eso tiene que saberlo también la persona, por ejemplo, que está escuchando, que realmente no tiene nada que ver con nuestro sector, pero sin embargo, escucha música en Spotify o se pone una serie para, digamos, periodo, por ejemplo, de cuando se decretó el primer estado de alarma, pues al final todos, ¿qué fue? ¿De dónde tiramos? De esos músicos, ¿sabes? De esa música que podemos descargarnos de algún lugar, esa película que podemos ver, pero incluso facilitamos ese camino, ese proceso, para que fuera más llevadero también en mucha gente. En los hospitales, por ejemplo, ponían música, se alegraban también con eso. Entonces, también ahora hay que pensar en esa gente que lo hacen posible y por que supuesto. no es precisamente un artista que cobra un caché por supuesto, comunal, ¿entiendes? Son gente que claro, si no trabajan en verano, durante el invierno no comen. Sí, es cierto, sí. En ese punto estamos, ¿no? Hace un rato estuve hablando de, digamos, demandas, ¿no? Urgentes que también se solicitaron para los trabajadores autónomos. Y bueno, les había dicho del reconocimiento ese de cese de la actividad extraordinaria, ¿no? Para la recuperación, hasta recuperación del 100% de los aforos. La reducción, por ejemplo, del tipo impositivo o establecimiento de deducciones en la cuota del IRPF para trabajadores autónomos y profesionales del sector. Para, por ejemplo, los trabajadores por cuenta ajena, durante el periodo de inactividad y hasta que se reactive con una recuperación del 100% de los aforos, los trabajadores no verán consumido su derecho a prestaciones y subsidios, lo que hablaba, ¿no? Por supuesto, mira, en este punto se ha dado un paso con relación precisamente a esa intermitencia, reconocimiento de la intermitencia, ¿no? Eso también deriva en que los ministerios de Hacienda, etcétera, etcétera, pues claro, de pronto digan si esta persona durante este año o terminó ahora mismo, por ejemplo, cuando trabajas por cuenta ajena, que tienes que volver a ir al paro, inscribirte en el paro, etcétera, etcétera, o sea, que nos facilite esas historias. A los autónomos que tengan una ventanilla donde ir y poder directamente, una ventanilla única donde poder procesar toda la información, toda la documentación que tienen que entregar o adquirir o gestionar, ¿no? Por ejemplo, de cara a las empresas también, una recuperación de los ERTE por fuerza mayor total, con exención del 100% de las cotizaciones en seguridad social hasta que sea posible trabajar, ¿no? Adaptación específica de los instrumentos de regulación de empleo a la estacionalidad. Vuelvo aquí de nuevo a la historia, los periodos que estamos sin currar. Trabajamos 6 meses, pues o sea, que hay un trabajo duro por hacer. Y otra cosa también, con relación, por ejemplo, a esta confusión que decía Fernando, que a lo mejor se enfrentan unos con otros, precisamente por desconocimiento o a veces también por dónde reciben información. Entonces, nos tenemos que encargar justamente de dar una información veraz, certera, directa, no sin ningún intermediario, porque por ejemplo, serie de demandas, por ejemplo, llega a un medio y de buenas a primeras obvian, digamos, la parte más importante. Y a lo mejor simplemente se centran en un pedazo que, traducido al contexto en el que se expone, pues puede provocar crispación, puede provocar desunión. Entonces, entre todos también, los profesionales del sector, nos estamos dando a la tarea de detectar, por ejemplo, dentro de este sector están los agencias de prensa o comunicadores freelance o publishers freelance, ¿no? Entonces, esas personas también se están uniendo dentro del gremio para poder lograr un discurso que sea directo, y aquellos medios, por ejemplo, que publiciten, se hagan eco de cosas que realmente son contraproducentes, basándose simplemente en un mínimo de la información. O sea, no te ponen la información completa,
te ponen un segmento que según cómo se trate, todos los que nos dedicamos a los medios sabemos que tú puedes llevar hacia un lado y puedes salvar incluso un festival teniendo un revés incluso, ¿entiendes? Entonces, pero para eso simplemente hay que dar la cara, ser comprometido realmente con lo que uno está diciendo y con lo que uno está haciendo. Entonces, eso nos lleva precisamente a la integridad. Por supuesto, la pandemia sí que nos ha traído cosas buenas, independientemente de lo que han sufrido algunas familias con la pérdida de sus familiares, pero sí nos ha traído cosas buenas. Y nos ha traído cosas buenas precisamente para, estamos entre compañeros, hablamos, ¿no?, de una segunda época del destape. No precisamente en cuanto a la, digamos, al desnudo, ¿no? Pero sí se están quedando al desnudo muchísimas instituciones públicas, muchísimos políticos, que ya realmente la opinión pública, la persona, el carnicero, el bodeguero, que a lo mejor no se metía tanto en esos temas, pues hoy debate muchos más. Lo único que siempre he visto desde el prisma de donde recibe esa información. Entonces, vamos a hacer limpieza, tenemos que hacer limpieza. Y la limpieza empieza desde casa. Lo primero. Hombre, por lo menos la pandemia, como tú dices, ha traído que se dejen muchas veces envidias entre propios productores o cosas que hay mucho en el mundo del espectáculo o entre Exacto. y tal, y que eso nos está haciendo limar eso es súper asperezas. bueno en el mundo del espectáculo. Sí, porque al final... Que hay veces que uno piensa de una manera, otro de otra, debe ser súper difícil llegar a equilibrar a todos y ir en una línea que es los malos esa ha sido la tarea, digamos, ¿cómo decirte? La asignatura pendiente del mundo en general. Si analizamos el mundo a través de su historia, a través de la historia universal, por ejemplo, la historia de las revoluciones. Mira todo lo que se hizo. Mira a los vikingos cuántas cosas hicieron. Uf. ¿Hasta dónde llegaron? Simplemente porque lo que querían era dominar, arrasar, querían más riquezas, querían buscar... Nosotros pedimos bastante menos, ¿verdad? Nos conformamos. Ponete un ejemplo básico, un ejemplo. Gengis Khan, por ejemplo. ¿Qué fue lo que llevó adelante las cruzadas? Mira cuántas cosas se hicieron en nombre de Dios. ¿Cuántas matanzas en nombre de Dios? Respetando, por supuesto, todas las posturas, ¿no? Pero claro, si nos entramos a debatir, por ejemplo, imagínate tú y yo como cubano que todavía esté cabreado, ¿no? Cada vez que cada 12 de octubre tenga que salir a la calle para protestar contra lo que hicieron contra mis ancestros, los indios. No, eso quedó en el pasado, pero algo tenemos que aprender, que ahí es donde va la otra parte, la memoria histórica. Bueno. Mientras más carecemos de esa memoria, más imposibilidad tenemos de defender nuestros derechos. Mira, perdón un momentito, es que, ¿sabes qué pasa? Ya se había dicho, me tengo que ir, ¿sabes? Porque precisamente tengo que ir, bueno, pues entregar un currículum en otro sector, en el sector de la telefonía, que voy a ver si puedo encontrar trabajo por ahí, en ese sector, porque el mío ya estoy totalmente ya no tengo mucha suerte, Fernando. Sí, muchas gracias. Ánimo. Sí, muchas gracias. Tenemos que hablar de todas formas. Cuando quieras, te he seguido muy atentamente tus palabras. Estoy muy de acuerdo contigo en lo que has expuesto aquí. Yo sigo a Alerta Roja, como he seguido a Mute, y aquí en Vigo se sigue. Yo, por supuesto, también al margen de, claro, como soy el presidente de la asociación, también tengo que informar a los discjockeys sobre todo lo que está ocurriendo. Y estaremos en contacto, porque ya le pediré el contacto a Nacho y me gustaría hablar contigo tranquilamente sobre muchos temas de estos, ¿vale? Y que me tengas informado sobre todo. Bueno, que ha sido un placer y que me tengo que despedir, ¿vale? Estaremos en contacto, prometido. Igualmente. Muchas gracias por venir. Gracias, Fernando Collazo, por estar con nosotros. Liben, creo que hemos dejado un poquito claro muchas cosas. ¿Dónde hay que entrar? ¿Dónde puede entrar la gente para afiliarse? Gracias por venir, de pues, y suerte. Muchas gracias. Pues se van... Fernando ya del estudio. Es una pena que la gente tenga que dejar lo que sabe hacer, un oficio que, como tú muy bien decías, no todo es academia. Hay gente que se ha ido creando, pues como yo aprendí a base de trabajar. Desde los 8 años me cogieron a trabajar y vas creándote.
y de pronto te ves como esta persona que sales en Abocado la a cambiar de calle, oficio. que gastas tus Desde- ahorros y desde- ya no puedes desde- más. Desde Aporte Asociación, Fernando por Collazo ejemplo. es uno de los grandes DJs de Galicia, muy reconocido. Sí. Salas muy buenas de Vigo, cuando era la época de la movida, pues el Manco, bueno, las mejores salas. Y es una persona súper reconocida. De hecho, es el presidente de los DJs de aquí de Vigo. Y desde Pues luego sí, que hace cambiar justamente de eso es lo oficio. bueno también, que Claro. personas como él, que al final también, digamos que hacen una labor altruista, porque es altruista, Total. precisamente por mantener informado a su gente. Al final, nosotros, Alerta Roja, suman todos, sumamos todos. Alertarroja.com. Ahí tienen toda la información, cualquiera puede entrar, cualquiera puede descargar los manifiestos, seguir el histórico de todas las reuniones que se han hecho con los diferentes ministerios, además de todo lo que ha resultado de ello, ¿no? Por ejemplo, una cosa que también estamos viendo que puede favorecer, ¿no?, el trabajo desde asociaciones es el subir, digamos, el nivel de profesionalidad de cada una de esas disciplinas, trabajar sobre el nivel de profesionalidad, como pues también acudiendo a la formación como un eslabón importante. Por ejemplo, si yo hubiese tenido formación en el campo de la producción técnica hace años atrás, a lo mejor me hubiese sido más fácil empezar, ¿no? Pero al final también cuando uno quiere, uno puede, ¿no? Y cuando tiene también la pasión. Has llegado, vamos, donde muchos quisieran y te lo has currado y ahí estás. Pues mucho. Hay gente que me ve ahora y me dice, contra, claro, tú. Y digo, no, te puedo hablar incluso de cómo empecé como backliner, afinando guitarras, haciendo escenografía. Vamos, yo he sido electricista, he sido de todo. Cuando uno emigra, hacer de todo. A eso súmale la emigración, ¿no? Cuando uno emigra, que deja todo lo de donde uno viene, y claro, uno espera que a lo mejor sus problemas sean resueltos al país a donde llega, o cuando te cambias de ciudad. Pero al final los problemas van contigo, los tuyos, pero aparecen otros. Entonces, no somos nada realmente sin una voluntad férrea ahí. Aunque no estés en un proceso, digamos, donde no hayas logrado todo lo que quieres, yo todavía no he logrado todo lo que me gustaría. No hablo de dinero ni posición económica, ¿eh? Hablo de realización, pero sí he cumplido muchos sueños. Se me han cumplido muchos sueños. Y eso ha sido de a veces en lo que mis amigos estaban en el bar, yo estaba solo en mi casa, papeándome todos los catálogos de iluminación que habían. No era que yo fuera a hacerla, bueno, mira, al final, pues llegas a comprender todo lo que te rodea, a toda la gente que hacen posible que tu trabajo también se vea. Entonces, cuando tienes el reconocimiento de todo eso y tratas a todos por iguales, al final lo logramos. Y entonces, bueno, con el tiempo, pues sí, he podido lograr muchas cosas, pero agradecido estoy de todas esas personas, incluso como vosotros, que uno se encuentra en el camino, que realmente suman, no dividen, no restan. Exacto, todos sumamos, ¿no? de que sí. Entonces, es importante, yo creo que el mundo además, actual, realmente ahora mismo, en donde está sembrando sus cimientos, soy muy, ¿cómo decirte? Muy positivo y es esperanzador lo que yo estoy viendo, con lo que estoy reconociendo con compañeros míos, de colegas de trabajo, colegas de profesión. Esto ahora mismo que les contaba en el BIME, ¿no? Que nos reunimos todos esos directores de producción que cada uno escuchábamos del otro en giras de este artista y del otro, pero no nos habíamos puesto cara. Es tan importante sentarte delante de esas personas, ponerles cara, compartir realmente puntos de vista que nos preocupan o que nos diferencian, porque no todos tenemos que estar alineados, ¿no? Pero sí a lo mejor llegar y superponer, o sea, sobreponerse a las diferencias para tratar de buscar caminos. Entonces,
todo lo que estamos viendo es tan esperanzador que por eso creemos que se puede lograr. Y a nivel internacional estamos teniendo también con personas con las mismas que trabajamos en diferentes regiones del mundo, que ahora mismo están en la misma situación. Entonces, 40 años de precariedad en este sector, de no reconocimiento. Entonces, llegó un momento de que todos trabajemos conjuntamente y bueno, muchísimas gracias siempre por un espacio como el vuestro y bueno, a ver cómo seguimos avanzando. Esperemos que poquito a poco salgamos de este problema. Saludos a Pablo Milanés, por cierto. ¿Dónde actúa el siguiente próximo día? Pues mira, estamos preparando ahora para el 12 de noviembre. ¿Dónde? Estoy ya. Es que normal, tantas calendarios de cada ciudad, pues el 12 de noviembre creo que estamos en... no lo tengo a mano aquí. Milanés es, vamos. Pero seguimos, continuamos. Tuve la oportunidad de conocerlo a Pablo Milanés y verlo entre bambalinas en el Teatro Fundación. La verdad que ahora mismo, con todos estos protocolos que estamos teniendo, ¿sí? A él lo tenemos, bueno, en la urna. Lo tenemos porque realmente te digo, es como escudos, ¿no? Alrededor de él, porque tenemos que cuidarlo y como él es una de esas personas que está en esa edad de riesgo, pues claro, independientemente de todos los protocolos que hay, pues también a él. Y entonces estamos cohibiendo un poco los saludos, la típica fotografía del final. Hay veces que, bueno, él quiere saludar a todo el mundo, él quiere hablar con todo el mundo porque sigue siendo ese artista cercano que, bueno, ustedes, Nacho ha tenido la oportunidad de ver, ¿no? Y la verdad es que, vamos, en Galicia teníamos hace poco un concierto que, bueno, se tuvo que posponer. Lo próximo que tenemos es el 12 de noviembre en Medina del Campo, aquí en Madrid, en noviembre 28 en Torrevieja, en el auditorio de ahí de Torrevieja, diciembre Huesca, y entonces ahí ya Santiago de Compostela en enero, 16 de enero, que Santa Lucía de Gran Canaria el 23 de abril, te estoy hablando, todavía hay cosas que se están cerrando, pero bueno, lo que tenemos de gira, ¿no? Y en diciembre del año que viene, o sea, todavía se están cerrando cosas también para el año que viene. Cosas que teníamos este año que hemos tenido, que ¿cómo decirte? Reagendar, realmente. Porque no se ha podido hacer todo. Y bueno, vamos a ver también ahora cómo viene el 2021. Por eso así hincapié en que mientras antes el público en general entienda que realmente puede ir a eventos, lo único que tiene que cortarse y ser responsable antes de llegar y después cuando salga del concierto. Claro. Que ahí es donde están, yo creo que los focos, es donde tenemos un poco en esa interacción antes de entrar y después de la salida del show, que bueno, actualmente igual tenemos que recortarnos un poco, ¿no? Bueno, pues Liber Césped, gracias por estar con nosotros, amigo. Pues muchísimas gracias a ambos. Muchísimos besitos desde aquí, desde Galicia. Abrazos fuertes. Muchas ganas de vernos en persona. Nos vemos en enero en Santiago de Compostela. Si Santiago, vamos, esa que no la cancelen, ¿eh? Acuérdate claro. Que año Xacobeo, claro. ¿eh? Año Xacobeo. Sí, Xacobeo. Por Nos eso. vemos entonces. Un abrazo. Alertarroja.com. Alertarroja.com para que se pongan en contacto. Un abrazo. Exacto. Y ustedes no se vayan porque seguimos en Ponte al Día.